Hay una creencia que está tan profundamente instalada en las personas mayores de 70 años que cuestionarla parece casi irresponsable. La creencia de que hacer más exámenes médicos es siempre mejor. Que detectar más es siempre proteger más. Que cada análisis de sangre, cada rastreo, cada tomografía, cada colonoscopía es un acto de cuidado responsable que solo puede traer beneficios. Durante décadas, esa idea fue reforzada por los médicos, por los medios de comunicación, por las campañas de salud pública, por la industria farmacéutica y por la industria de diagnóstico médico. Hacerse revisiones es bueno. Cuantas más, mejor. El problema es que la medicina basada en evidencias de las últimas 2 décadas ha acumulado una cantidad creciente de investigación de primer nivel que contradice esa idea de manera muy específica para personas mayores de 70 años. Hay exámenes que en esa franja de edad producen más daño que beneficio. No porque sean malos exámenes, sino porque el balance entre riesgo y beneficio cambia de manera radical con la edad. Y la mayoría de los médicos de cabecera no tiene tiempo de explicar eso en una consulta de 10 minutos. Y la mayoría de los pacientes no sabe que debe preguntarlo. Hoy voy a hablarte de 5 de esos exámenes. Con la ciencia que lo respalda. Con los organismos médicos que han cambiado sus recomendaciones basándose en esa ciencia. Y con las herramientas para que puedas tener una conversación informada con tu médico sobre lo que realmente te conviene a tu edad, a tu estado de salud y a tu calidad de vida. Me llamo Marcos Aldana. Llevo más de 20 años investigando la biología del envejecimiento y el metabolismo humano. Y si hay un tema donde veo más personas mayores de 70 años perjudicadas por información incompleta, es exactamente este. No por negligencia médica, sino porque el sistema de salud fue construido con protocolos diseñados para la población general que no siempre se adaptan de manera automática a lo que la evidencia más reciente dice sobre personas mayores de 75 u 80 años. Antes de entrar en los 5 exámenes, necesito explicarte un concepto que es la clave de todo lo que vas a escuchar hoy. Sin entender este concepto, los datos que voy a presentarte van a parecerte contraintuitivos o incluso peligrosos. Con él, van a tener un sentido perfecto. El concepto se llama sobrediagnóstico. Y es distinto de un diagnóstico erróneo. Un diagnóstico erróneo es cuando te dicen que tienes algo que no tienes, un falso positivo. El sobrediagnóstico es algo diferente y más sutil. Es el diagnóstico de una condición real, que realmente existe en tu cuerpo, pero que nunca habría causado síntomas ni te habría quitado años de vida si no hubiera sido descubierta. Y el problema del sobrediagnóstico no es el diagnóstico en sí. Es lo que ocurre después. Porque una vez que se hace el diagnóstico, la lógica médica convencional exige tratamiento. Y ese tratamiento tiene efectos secundarios reales. Efectos que en una persona de 78 años pueden ser mucho más devastadores para su calidad de vida que la condición que supuestamente estaban tratando. Un estudio publicado en el British Medical Journal estimó que el sobrediagnóstico representa entre el 10 y el 30% de todos los diagnósticos de cáncer realizados a través de rastreos poblacionales. No son diagnósticos falsos. Son diagnósticos reales de tumores que en personas mayores de 70 años crecerían tan lentamente que nunca causarían problemas durante el tiempo de vida restante. Pero que una vez diagnosticados desencadenan una cascada de cirugías, radioterapias, quimioterapias y medicaciones con efectos secundarios muy reales y muy serios. Los investigadores que estudian este fenómeno usan una metáfora que creo que lo explica mejor que cualquier estadística. Imagina 3 tipos de tumores. El tumor tortuga crece tan lentamente que el paciente morirá de otra causa antes de que ese tumor cause ningún problema. El tumor pájaro tiene una velocidad de crecimiento intermedia y puede ser detectado y tratado con éxito en un rastreo. Y el tumor pájaro de presa es tan agresivo que se desarrolla y produce síntomas entre un rastreo y el siguiente, antes de que pueda detectarse en fase temprana. Los rastreos médicos detectan principalmente los tumores tortuga. Tratan agresivamente cosas que nunca habrían matado al paciente. Los pacientes sufren los efectos del tratamiento por enfermedades que no los amenazaban. Y los tumores pájaro de presa, los realmente mortales, siguen siendo difíciles de coger a tiempo porque aparecen entre controles. Con ese contexto, entremos en los 5 exámenes. El primero es el PSA para el rastreo del cáncer de próstata en hombres mayores de 70 años. El PSA, o antígeno prostático específico,
Es una proteína producida por la próstata que puede estar elevada en sangre por varias razones, entre ellas el cáncer de próstata. Desde que se popularizó como examen de rastreo en los años 90, los diagnósticos de cáncer de próstata se dispararon en todo el mundo occidental. Lo que también se disparó fue el número de hombres tratados con cirugía y radioterapia y el número de hombres que vivían con incontinencia urinaria permanente y disfunción eréctil como consecuencia de esos tratamientos. Durante años, esa cascada de diagnósticos y tratamientos fue celebrada como un éxito de la medicina preventiva. Hasta que los estudios de seguimiento a largo plazo empezaron a publicar sus resultados. Y los resultados fueron perturbadores para muchos que habían promovido este rastreo con tanto entusiasmo. El ensayo clínico ERSC, el mayor estudio europeo sobre rastreo de cáncer de próstata con PSA, siguió a más de 160.000 hombres durante más de 15 años. Sus conclusiones fueron que para prevenir una muerte por cáncer de próstata, era necesario diagnosticar y tratar a 27 hombres que nunca habrían muerto de esa enfermedad. 27 hombres sometidos a cirugía o radioterapia con todos sus efectos secundarios para salvar una vida. Y en hombres mayores de 70 años, el balance es aún menos favorable porque el tiempo de vida restante es menor y la probabilidad de que un tumor de crecimiento lento cause problemas antes de una muerte por otra causa es más reducida. La United States Preventive Services Task Force, el organismo científico independiente más respetado en medicina preventiva en los Estados Unidos, recomienda de manera explícita contra el rastreo con PSA en hombres de 70 años o más. No porque el PSA sea un examen inútil en todos los contextos, sino porque en hombres de esa edad sin síntomas específicos, el balance entre los daños del tratamiento y el beneficio de detectar tumores que en su mayoría son de crecimiento lento no favorece el rastreo sistemático. Esto no significa que un hombre de 72 años con síntomas urinarios específicos o con antecedentes familiares muy marcados de cáncer de próstata agresivo no deba hablar con su médico sobre si el PSA tiene sentido en su caso particular. Significa que el PSA anual automático en hombres mayores de 70 años sin esa evaluación individualizada no está respaldado por la evidencia actual. El segundo examen es la mamografía de rastreo en mujeres mayores de 75 años. Y soy consciente de que este es el tema más emocionalmente cargado de los 5 que voy a tratar. La mamografía fue durante décadas el símbolo del empoderamiento de la salud femenina. La detección precoz del cáncer de mama salvó vidas. Ese beneficio es real y no está en discusión para mujeres en las franjas de edad donde los estudios han demostrado claramente que el rastreo reduce la mortalidad. El problema, de nuevo, es el balance riesgo-beneficio específico para mujeres mayores de 75 años. Y ese balance es mucho más complejo de lo que la mayoría de las personas sabe. La tasa de falsos positivos de la mamografía es significativa en todas las edades. En Estados Unidos se estima que entre el 50 y el 60% de las mujeres que hacen mamografías anuales durante 10 años tendrán al menos un resultado falso positivo en algún momento. Un resultado que conduce a biopsias adicionales, a procedimientos, a semanas de angustia mientras se espera el diagnóstico definitivo. Para una mujer de 78 años, ese estrés psicológico y esos procedimientos adicionales tienen un coste en calidad de vida que es más significativo que para una mujer de 55. A esto se añade el sobrediagnóstico. Los estudios que han analizado las autopsias de mujeres mayores que murieron de otras causas han encontrado consistentemente que entre el 30 y el 40% tenían cánceres de mama no diagnosticados en vida, la mayoría de ellos de crecimiento tan lento que nunca habían causado síntomas. En mujeres mayores de 75 años, la proporción de tumores tortuga, los que nunca causarían problemas, es mayor que en mujeres más jóvenes. Y los tratamientos de esos tumores cuando se diagnostican, la cirugía, la radioterapia, la hormonoterapia, producen efectos secundarios que en mujeres con otras enfermedades crónicas pueden deteriorar enormemente la calidad de vida. La American Cancer Society, la organización de referencia en oncología en los Estados Unidos, actualizó sus guías para indicar que a partir de los 75 años la decisión sobre continuar el rastreo con mamografía debe ser individual, basada en la expectativa de vida, el estado de salud general y las preferencias de la propia mujer, no un rastreo automático anual. Una mujer de 76 años completamente sana puede tomar la decisión informada de continuar. Una mujer de 78 años con insuficiencia cardíaca y movilidad reducida probablemente no va a beneficiarse de continuar el rastreo de la misma manera.
El tercer examen es la colonoscopía de rastreo repetida sin indicación específica. La colonoscopía es una herramienta verdaderamente eficaz para la prevención del cáncer colorectal. Cuando detecta y elimina pólipos precancerosos antes de que se conviertan en cáncer, el beneficio es real y bien documentado. En las edades donde el rastreo está recomendado, entre los 50 y los 75 años para la mayoría de las personas de riesgo promedio, su papel es importante. El problema comienza cuando el rastreo se extiende de manera automática más allá de los 75 u 80 años. Las principales organizaciones de gastroenterología del mundo, incluyendo la American Gastroenterological Association y la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal, recomiendan de manera consistente que el rastreo con colonoscopía sea evaluado individualmente a partir de los 75 años y generalmente no se indique como rastreo rutinario a partir de los 85. La razón biológica es precisa. El tiempo de desarrollo desde un pólipo hasta un cáncer colorectal clínicamente relevante es de 10 a 15 años en promedio. Un pólipo encontrado en una persona de 80 años que es eliminado durante la colonoscopía habría tardado entre 10 y 15 años más en convertirse en un cáncer. Eso significa que el beneficio de esa detección es biológicamente improbable que se traduzca en una vida salvada, pero el procedimiento de la colonoscopía en sí tiene riesgos que aumentan con la edad. La perforación del colon, aunque poco frecuente con aproximadamente un caso por cada 1000 colonoscopias, tiene consecuencias mucho más graves en personas mayores de 80 años que en personas de 50. Las complicaciones de la sedación anestésica, incluyendo eventos cardiovasculares y respiratorios, aumentan de manera significativa a partir de los 75 años. Y la preparación intestinal que requiere la colonoscopía, el proceso de vaciado del colon el día anterior, puede producir deshidratación y desequilibrios electrolíticos que en personas mayores con función renal reducida tienen riesgos reales. Colonoscopias realizadas para investigar síntomas específicos como sangrado rectal, cambios en el hábito intestinal o anemia inexplicada son completamente diferentes de las colonoscopias de rastreo rutinario. Las primeras tienen indicación clínica concreta a cualquier edad. Las segundas, como rastreo automático en personas mayores de 80 años sin síntomas, no están respaldadas por la evidencia actual. El cuarto examen es la tomografía computarizada repetida sin indicación específica. Este es el que más sorprende a la gente porque la tomografía es percibida como un examen completamente pasivo e inocuo. No hay procedimiento invasivo, no hay dolor, no hay recuperación. Es simplemente una máquina que toma imágenes. ¿Qué daño puede hacer? El daño viene de la radiación ionizante. Una tomografía computarizada de tórax y abdomen expone al paciente a una dosis de radiación equivalente a entre 100 y 400 radiografías convencionales en una sola sesión. Esa radiación traversa los tejidos del cuerpo y daña el ADN de las células que encuentra en su camino. En personas jóvenes, los sistemas de reparación del ADN son eficientes y corrigen ese daño con alta fiabilidad. En personas mayores de 70 años, esos sistemas de reparación están deteriorados por décadas de estrés oxidativo y el proceso natural de envejecimiento celular. El daño al ADN que la radiación produce se repara con menor eficiencia y se acumula con cada exposición sucesiva. Varios estudios epidemiológicos de gran escala han intentado cuantificar el riesgo oncogénico acumulado de las tomografías diagnósticas. Una investigación publicada en The Lancet estima que entre el 1.5 y el 2% de todos los cánceres diagnosticados en los países con sistemas de salud avanzados son atribuibles a la radiación de tomografías médicas. No es un riesgo teórico. Es un riesgo real y cuantificado. Esto no significa que las tomografías no deban hacerse cuando hay indicación clínica concreta. Son herramientas diagnósticas extraordinariamente valiosas que salvan vidas cuando se usan para investigar síntomas específicos, para estadificar enfermedades conocidas, para guiar tratamientos. Significa que tomografías pedidas por precaución, como rastreo general, o repetidas con frecuencia sin una indicación clínica que justifique la exposición a la radiación, acumulan un riesgo que especialmente en personas mayores de 70 años supera en muchos casos el beneficio de la información obtenida. La pregunta que toda persona mayor de 70 años debería hacer antes de una tomografía es esta: ¿qué va a cambiar en mi tratamiento dependiendo del resultado de esta imagen? Si la respuesta es que el tratamiento será el mismo independientemente de lo que muestre la tomografía, o que el hallazgo más probable en una persona de su edad y estado de salud no va a tener consecuencias terapéuticas,
entonces el riesgo de la radiación no tiene el beneficio que lo justifique. El quinto examen, o más precisamente el quinto proceso diagnóstico terapéutico que merece reflexión, es el perfil de colesterol completo y el inicio de estatinas en prevención primaria en mayores de 75 años. Y quiero ser muy preciso en este punto porque hay una distinción crítica que no puede perderse. Las estatinas tienen un beneficio claramente demostrado en prevención secundaria. Es decir, en personas que ya han sufrido un infarto, un derrame o tienen enfermedad cardiovascular establecida. En ese contexto, las estatinas reducen de manera significativa el riesgo de un segundo evento y ese beneficio existe a cualquier edad. No estoy cuestionando el uso de estatinas en esa indicación. Lo que la evidencia cuestiona es el uso de estatinas en prevención primaria, es decir, en personas sin enfermedad cardiovascular establecida, específicamente a partir de los 75 años. Una revisión sistemática publicada en JAMA Internal Medicine analizó los datos de múltiples ensayos clínicos y concluyó que el beneficio de las estatinas en prevención primaria en adultos mayores de 75 años es modesto e incierto, mientras que los efectos secundarios son reales y clínicamente relevantes en esa franja de edad. Los efectos secundarios más relevantes de las estatinas en personas mayores incluyen la miopatía, que es la debilidad y el dolor muscular que en una persona de 80 años puede comprometer exactamente la fuerza y la estabilidad que más necesita preservar para evitar caídas. El riesgo aumentado de diabetes tipo 2, que es especialmente relevante en personas con prediabetes o resistencia a la insulina. Y en algunos subgrupos, posibles efectos sobre la función cognitiva que siguen siendo objeto de investigación pero que son lo suficientemente relevantes como para aparecer en la literatura médica de manera consistente. El problema no es el análisis de colesterol en sí mismo. Es la interpretación automática de un LDL elevado en una persona de 78 años sin enfermedad cardiovascular como una indicación automática de iniciar estatina, sin considerar la expectativa de vida individual, las comorbilidades, la polifarmacia ya existente, y las preferencias del propio paciente sobre el balance entre riesgos y beneficios. Una persona de 78 años completamente sana con LDL elevado y sin ningún factor de riesgo cardiovascular establecido puede tener una conversación legítima con su médico sobre si iniciar una estatina tiene sentido para ella. Esa conversación es diferente de la prescripción automática basada en un número en un análisis de sangre sin ese contexto. Ahora quiero darte algo que es igual de importante que identificar estos 5 exámenes. Las herramientas para tener la conversación correcta con tu médico. Porque el mensaje de todo lo que he explicado hoy no es que dejes de ir al médico ni que rechaces los exámenes que te piden. Es que participes activamente en las decisiones sobre tus propios cuidados con la información correcta. Hay 4 preguntas que toda persona mayor de 70 años debería hacer antes de aceptar cualquier examen de rastreo o procedimiento diagnóstico. La primera es, ¿cuál es el beneficio esperado de este examen para mi edad y mi estado de salud específico? No para la población general. Para mí. La segunda es, ¿cuáles son los riesgos del procedimiento en sí y cuáles son los riesgos del tratamiento que probablemente seguirá así? ¿Se encuentra algo? La tercera es, ¿qué cambiaría en mi tratamiento o en mi calidad de vida dependiendo del resultado? Y la cuarta es, ¿qué ocurre si no hacemos este examen ahora? Estas preguntas no son confrontacionales. Son exactamente el tipo de conversación que los mejores médicos quieren tener con sus pacientes más mayores. Son las preguntas que diferencian la medicina centrada en el paciente de la medicina centrada en el protocolo. Y son las preguntas que pueden protegerte de someterte a procedimientos cuyo balance no favorece tu calidad de vida en esta etapa específica de ella. La medicina preventiva existe para proteger la vida y la calidad de vida. Y durante décadas lo ha hecho extraordinariamente bien en las franjas de edad donde el balance riesgo-beneficio de cada intervención fue cuidadosamente estudiado. Pero la medicina también avanza. Y parte de ese avance es reconocer que los protocolos diseñados para la población de 50 a 70 años no siempre producen el mismo balance en personas de 75 u 80 años. Reconocer eso no es un fracaso de la medicina preventiva. Es su maduración. Tú mereces tener esta información. Mereces poder ir a la consulta de tu médico con las preguntas correctas. Mereces participar en las decisiones sobre tu salud como un adulto informado que entiende el balance entre riesgos y beneficios y no simplemente como alguien que acepta lo que se le indica porque siempre se ha hecho así.
Eso es exactamente lo que espero haberte dado hoy. Si este análisis directo y basado en evidencia te resulta útil, suscríbete al canal y dale a me gusta. Comparte este vídeo con alguien mayor de 70 años que se haga todos los exámenes que le piden sin hacerse estas preguntas. Y dime en los comentarios, ¿cuál de estos 5 exámenes te ha sorprendido más? Leo todos los comentarios y tus respuestas construyen los próximos vídeos. Nos vemos en el siguiente.